Bien, continuamos en Cosa Pública. Le damos la bienvenida aquí en la mesa a Hugo Luna, el presidente de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Acaba de llegar, viene directo del Palacio de Gobierno, donde presentó una solicitud, una carta al gobernador Aristóteles Sandoval, hablando del tema que ha sido muy polémico esta semana, esos resultados de esa evaluación que hizo el Comité Técnico de Valoración Salarial. Hugo Luna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Jesús, al auditorio, y gracias por la oportunidad. Coméntanos esta carta, Hugo, ¿de qué se trata? Mira, el antecedente es a través de algunas notas periodísticas de hace un mes aproximadamente, donde se hablaba de los sueldos estratosféricos de los magistrados. El gobernador sale a comprometerse a que se va a hacer una revisión salarial, que se va a echar a andar el comité de técnico de transparencia y valoración salarial del Estado de Jalisco, y que en base a ese empezarán a hacer el ajuste de los funcionarios de primer nivel. La charlotada que recibimos como noticia esta semana es que el Comité Técnico de Valoración sale a decir que el gobernador, que hoy gana 150,000 pesos al mes, que es un sueldo muy, pero muy bueno, pues ahora el Comité de Valoración dice que no, que debería de ganar 258,000 pesos al mes, más de lo que gana el presidente de México, el presidente de Francia, la presidenta de Chile, y más de lo que gana cualquier gobernador. Se han dicho varias cosas, ha habido ahí un juego de palabras de parte del secretario general de Gobierno. Ya no le entendemos si lo que está diciendo es que le van a subir a los funcionarios de primer nivel el sueldo. Ya no entendemos si lo que tratan de decir que el gobernador ya no se va a bajar el sueldo como se comprometió en campaña, porque le está diciendo el comité que al revés debería de ganar más. Y el gobernador ha guardado silencio. Al final el responsable de la administración pública en el estado de Jalisco es el gobernador del estado, y la carta simple y sencillamente le hacemos algunas preguntas. Le preguntamos si es justo para él pensar que debe de ganar 250,000 pesos. Le preguntamos si está de acuerdo con los criterios de este comité de valoración salarial, y sobre todo, se los digo con toda franqueza, fui como mexicano a preguntarle al gobernador si cree que es correcto que sigamos teniendo instituciones públicas o privadas donde quien está a la cabeza gana cientos de veces más de lo que gana el que está abajo, y hacerle una invitación a que hagan un ajuste no nada más del gobernador, sino de todos los funcionarios de primer nivel hacia abajo. Un sueldo de 60 o 70,000 pesos es un gran sueldo para cualquier mexicano, y que los de abajo, cualquier funcionario de todos los niveles de gobierno que está en la calle trabajando en el día a día, en vez de ganar 3 o 4,000 pesos, pueda tener un sueldo un poco mejor. Que estrechemos esa distancia entre el de arriba y el de abajo. Y lo hago con un planteamiento como mexicano, porque es realmente insostenible un esquema de este tipo en gobierno o en cualquier empresa privada, ¿no? Entonces, tal como está Hugo Luna, y como bien dices, este intento de justificación o de juego de palabras del secretario general de Gobierno, como debería ganar 250,000 para cerrar las cifras, entonces eso ya equivale que hay como una reducción de 40% y va a incumplir. Si cumpliera la palabra de Aristóteles Sandoval, debería ganar en este momento 75,000, 70,000 pesos. Y lo digo al auditorio, de veras, a cualquiera de nosotros, si tú tienes un sueldo de 70,000 pesos y además con todos los beneficios que tienes, de que no gastas en transportación, que no gastas en gastos de representación y demás. Ni siquiera en vinos, cuando ahí estaban las cuentas de Emilio González de las cajas de... Ni siquiera en el vino se le gasta, pues 70,000 es un gran sueldo. O sea, lo digo de veras con una reflexión como mexicano, más allá de un asunto de partidos o de funcionarios en lo específico, ¿no? ¿Y cuál fue la recepción que hubo de parte del gobierno de esta serie de preguntas, de esta carta? Mira, entregamos la carta, nos mandaron a la oficialía de partes para que le llegara, porque no reciben en la oficina del gobernador cartas. Y bueno, pues la dejamos ahí, y realmente la intención es hacer un llamado público a que no nos parezca normal a ninguno de nosotros que alguien se plantee que pueda ganar 250,000 pesos. El Comité Técnico de Valoración Salarial debería de modificarse, debería cambiarse. ¿Qué propone Movimiento Ciudadano respecto a esta instancia que se creó hace unos 12 años
11, 12 años, justo por una presión social de que era inadmisible los altos sueldos que se reveló que en ese momento ganaban. Y hay que recordar algunas perlas maravillosas de la clase política, aquellas mentiras, por ejemplo, de los diputados locales que decían que no habían recibido bonos, entre otros Aristóteles Sandoval, que lo negó, entre otros también Fernando Garza, entonces alcalde de Guadalajara, que cuando fue descubierto en la mentira, decía que ganaba, por ejemplo, 60,000 y en realidad el sueldo era el doble, dijo con muy quitado la pena de que todos mentimos. Pues, al paso de los años, más de esta década de funcionamiento de este comité, me parece que no ha funcionado. ¿Qué propone Movimiento Ciudadano? No, absolutamente. De hecho, si yo fuera parte de ese comité de valoración, yo no emitiría una recomendación de este tipo. O sea, me parece realmente como una parodia, pues, el estar hablando de un planteamiento así. Creo que ese comité tiene que volverse a reunir, revisar los parámetros y la metodología que tienen de revisión y aplicar criterios de racionalidad y de justicia social en cualquier planteamiento que ellos hagan, ¿no? Es correcto que quien tiene la alta responsabilidad de gobernar el Estado gane bien, pero también es indispensable que entendamos que estamos en un país como México con tantas carencias donde no podemos tener esos desfases, ¿no? ¿No te parece que merecería una discusión más a fondo justo del salario de los políticos o de los servidores públicos, pero también, como bien dijiste hace rato, de lo que hacen otros trabajadores, de cómo debería de ganar en principio la sociedad, pues, las personas que le batallan cada quincena o cada semana para completar los ingresos? ¿Alguna vez hacía una reflexión de por qué un diputado debería de ganar más que quien recoge la basura? Es un oficio muy importante para la ciudad y pues si un diputado no legisla, pues a lo mejor en cierto momento no pasa nada. Si se deja de recoger la basura día a día, sí es un problema bastante serio. Por poner un ejemplo de oficios muy matados, muy difíciles y que son absolutamente necesarios para la sociedad. Tienes toda la razón y yo incluso diría, hacer un planteamiento de revisar los sueldos del gobernador y de los principales funcionarios en un comité de valoración con estas respuestas, eso es populismo y es una payasada. Si hacen un planteamiento serio, pues que pongan al comité a revisar los sueldos de todos, desde el de abajo hasta el de arriba, y que achiquen la distancia que hay entre las cabezas del gobierno y entre los soldados que están en el día a día trabajando. Yo por eso decía, imagínate que sale el gobierno del Estado a decir que con los ajustes que pudieran hacer de sueldos se ahorrarían 4 millones de pesos al año. Eso es una burla a la sociedad. El gobierno tiene un presupuesto de 80,000 millones de pesos. Un ahorro de 4 millones en sueldos es realmente una burla. Te aseguro. 0,0005. Claro, o sea, en términos de proporcionalidad es realmente una burla, ¿no? Ahora ya Arturo Zamora sí dejó claro, por lo menos cuando hablamos, él dijo, ya el gobernador está cumpliendo con reducirse el salario porque ya se lo bajó 40%. Pues lo dijo eso como claro. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que más que decir que además no se lo ha bajado en un 40%, porque ahora están tratando de justificar que es en relación a lo que debería de ganar. Yo creo que, insisto, debe de hacer una revisión completa de los de abajo y de los de arriba y achicar la distancia entre ambos, que el comité de valoración se meta a todos los niveles y que los trabajadores de a pie, los soldados de todos los gobiernos reciban un ingreso justo y correcto, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa y al regreso continuamos en esta charla con Hugo Luna, presidente del Partido Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública. Bueno, nos quedan unos minutos y hay muchos temas. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo con Hugo Luna, presidente o dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Se discute en el Congreso, no sé si ya en este momento, pero se discutían 3 leyes. ¿Qué puedes compartir de parte de Movimiento Ciudadano sobre ley de movilidad, ley de transparencia y me falta una, se me olvidó? Otra tercera ley que se discutía en este momento, lo del CIAPA, ¿no? El CIAPA, sí, exactamente. Sí. La reforma al CIAPA. Están atorados en el Congreso, de hecho vengo de ahí, estuve un rato comentando en 2 temas con el coordinador de los diputados de Movimiento, con Clemente Castañeda, resaltar varias ideas. La primera, en la ley de movilidad se rescatan un sinnúmero de planteamientos que nosotros hicimos y que la sociedad civil organizada, los movimientos hicieron, donde se reconocen los derechos de los usuarios del transporte público, donde se acepta que se haga pública la información de las concesiones de transporte, donde se acuerda que un 30% de los fondos metropolitanos se orientarán al tema de peatones, discapacitados, usuarios de movilidad no motorizada y usuarios de transporte público.
se crea la figura esta que permite, de alguna manera, retirar las concesiones de transporte público ante el incumplimiento. Se considera un agravante invadir las vías exclusivas de peatones y de movilidad no motorizada o de ciclistas. Por ejemplo, el automovilista que acostumbrado a no caminar se pone en la banqueta. Exactamente. ¿Qué sanciones hay en ese caso? Y no tengo aquí el dato, pero ya se tipifica como tal y se aumenta. Y lo más importante en el caso de Movimiento Ciudadano es que se solicita un voto particular al artículo 151, porque el planteamiento que hacen el PRI y el PAN no están aceptando que la tarifa tenga el componente de revisión o validación de la calidad del servicio. Ellos quieren que exclusivamente haya un comité de tarifas que pueda ponerse de acuerdo y aprobar aumentos a la tarifa sin condicionar la variable de calidad o de mejora en el servicio. Pero es aumento anual además. ¿Perdón? ¿Es aumento anual automático? Ellos dejan ahí un híbrido donde pueden o aumentarlo en la comisión o indexarlo con la inflación. Lo que nosotros hemos sostenido desde un principio es debería de ser un componente que permita valorar la calidad del servicio y que también reconozca los aumentos que la inflación te da, pero también tenga el componente de la capacidad de pago que tiene el usuario, porque tampoco es un asunto de que digamos mejora la calidad, vamos a darles el derecho de la duda. Y dicen que va a valer 30 pesos, ¿no? Pues entonces no va a haber quien sea capaz de pagar eso. El caso de la ley de transparencia, hay temas que creo que son muy delicados. La insistencia del PAN de hacerse como dueño de una ley vitrina que dicen y colgarse la medalla, los ha llevado a la torpeza de hacer el planteamiento de una ley que tiene un montón de inconsistencias. Primero, se está planteando mucha burocracia o mucho procedimiento complicado para que el usuario pueda accesar a la información. Y segundo, no se está entendiendo cuáles son las razones por las que los sujetos obligados o los gobiernos se les complica el otorgar cierto tipo de información más por un asunto de procedimientos internos. Haz de cuenta que están como cura hablando de sexo, ¿no? Los diputados tomando decisiones sin entender las implicaciones que tiene eso en la estructura o en la operación de un gobierno estatal o municipal. Y lo peor, y lo digo así con toda franqueza, es que hay una ley a nivel federal que está en este momento en discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, que seguramente con los componentes que trae en lo que está planteado el día de hoy, nos va a obligar a que la ley que hoy aprobemos dentro de 6 meses la tengamos que modificar otra vez. Entonces, esa la están echando más por el relumbrón. No es que estemos en desacuerdo, estamos totalmente de acuerdo, pero creemos que es una ley que tiene muchas imperfecciones, ¿no? Brevemente, Hugo Luna, el tema de las modificaciones a la ley del CIAPA. A la ley del CIAPA, mira, hay un planteamiento del gobierno del Estado que busca hacer una modificación al CIAPA y una ampliación a la zona metropolitana. Esa parte está bien. Todavía hay muchas dudas de cuál va a ser el mecanismo de los convenios de adhesión de los municipios que forman parte y que tendrían que refrendar y los nuevos que se integrarían, porque evidentemente hay condicionantes de inversión en infraestructura. Pero la gran preocupación que nosotros planteamos ahí, y lo digo así, incluso apoyando el que haya una modificación al decreto del CIAPA, es que nos estamos reservando el artículo 17 porque lo que están haciendo es otra vez crear una comisión de tarifas donde se les olvida la situación económico-social de los ciudadanos y que quieren hacer aumentos fuertes en la tarifa del agua y están tratando de dejar fuera a los municipios en la opinión. Lo que va a suceder ahí es que imagínate un CIAPA que le da un subidón a la tarifa del agua, que es entendible, pero sin tomar en cuenta las implicaciones sociales que esto tiene y sobre todo quitándole la responsabilidad constitucional que tienen los municipios para definir esas tarifas. Les hemos hecho saber que se están equivocando, que es una inconstitucionalidad, pero siguen en su insistencia, como dicen, voy derecho y no me quito, ¿no? Bien, pues la verdad es que hay más temas que nos gustaría platicar contigo, Hugo Luna, pero más bien si nos aceptas una invitación próximamente, ahondaremos sobre esto. Antes de despedirnos, un par de llamadas. Martín Rodríguez dice, ¿quién es la persona que fue a decir que no está de acuerdo con el sueldo del gobernador? Me queda claro que no es político porque ni 100,000, 200 o 300,000 pesos está el gobernador. Esa es su caja chica. Gustavo Flores pregunta, ¿por qué ese comité no da el salario del trabajador
trabajador común. Carstens gana 800,000 mensual más su bono. Terminando el sexenio se puede jubilar al 100% más un 10% extra. Ese sueldo del presidente del Banco de México Sí, no lo sabía. Carstens. Señor Flores, pregúntele a Zamora si está de acuerdo con el salario mínimo para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Hugo Luna. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos despedimos, continúen en Radio Metrópoli. Hasta luego.